Espero hayan tenido una muy buena semana, que el Señor haya podido estar con ustedes. Bueno, el Señor ha estado y está siempre con nosotros. Brian, qué bueno verte. Me alegra mucho que estés por acá de nuevo. Tenemos una persona que también nos está visitando, bienvenida por ahí. Y también hay alguien allá atrás que no supo escoger bien a sus amistades y también está visitándonos hoy día. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Por aquí adelante, ¿también cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos a todos por acá. Qué bueno que estemos por acá. Voy a pedirles un favor grande. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Josué. ¿Sí? El libro de Josué, eso está en el Antiguo Testamento. Y nos vamos al capítulo 24. Josué, es fácil de encontrarlo, está exactamente entre Génesis y Apocalipsis. No hay cómo perdernos. No, y hablando en serio, Josué es el sexto libro de la Biblia. Viene justamente, es el primer libro histórico, lo encontramos inmediatamente después de Deuteronomio. Por si acaso, para que no digan que soy malo y que no les digo dónde están las cosas. ¿Ok? ¿Ya están todos en Josué? ¿Estamos en el capítulo 24, todos? Vamos a leer solamente 2 versículos aquí. Y después vamos a estar conversando acerca de esto y qué implicancias tiene esto en nuestras vidas el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 14 y 15. Vamos a pedirle a los niños que guarden silencio, por favor, también. Y dice la palabra de Dios. Ahora, pues, temed a Jehová y servirlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeros hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estos versículos son muy interesantes, en verdad. Hay mucha cosa que hacer acá. En verdad, en estos 2 versículos, aunque parezca mentira, hay más carne que en una parrillada recién hecha. ¿Ok? Más carne que en ese chifita que encontraron hace poco y que intervinieron. Yo sé que todos vieron las noticias. Ya, hay muchísimas más cosas de acá. Primero, hay siempre que ver cierto tipo de cosas. La Biblia a veces nos habla en lenguaje ilustrado, figurativo, y a veces nos habla directamente en un lenguaje que no tiene nada de figurativo, no tiene nada de ilustrado, sino simplemente tal cual como es. Este caso es eso directamente. Pero hay ciertas cosas, hay ciertos detalles que nosotros podemos ver. Número 1, ¿qué significó Egipto para el pueblo de Israel? Hay que entender esto, porque más adelante Dios, en el resto de la Biblia, en toda la Biblia, viene a utilizar Egipto como un símbolo. Y nunca vamos a saber qué significa este símbolo si no nos contextualizamos en qué significó para el pueblo de Israel Egipto. Para el pueblo de Israel, Egipto significó siempre esclavitud. Egipto significó siempre esclavitud. Siempre significó esa opresión, siempre significó ese maltrato. Hay que recordar, el pueblo de Israel fue oprimido por un promedio de 500 años en Egipto, donde los maltrataron, los esclavizaron, los hicieron añicos. Realmente fue una de las cosas más terribles. Podríamos decir el primer gran holocausto que ellos pasaron. Todo esto fue antes de que Dios les diera sus leyes, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle, gracias a esa opresión, gracias a ese maltrato, Egipto se volvió la figura figurativa, valga la redundancia, de lo que es el pecado. El pecado es algo que viene a nosotros y que nosotros básicamente lo invitamos a venir. Hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan de Dina? Cómo ella curiosa va y se mete donde no tenía que meterse, y con nosotros nos pasa lo mismo, curioseamos donde no tenemos que estar curioseando y nos metemos en problemas, y básicamente nos metemos en problemas nosotros con el pecado, ¿verdad? El mismo morbo que a veces hay en nuestros corazones. La palabra es clara, dice bien claro que ninguno de nosotros es tentado porque así nomás, o somos tentados porque Dios nos quiera poner pruebas y sea malo, sino que la palabra dice que cada uno es tentado según la propia concupiscencia, o sea, las propias pasiones desordenadas de nuestros corazones, es que somos tentados.
¿Ok? Es algo que viene a nosotros. Y cuando viene la tentación, nosotros siempre, Dios dice en la palabra de Dios que Él es fiel y que nos va a dar la salida junto con permitir la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo de repente estoy cambiando de canal, y voy a poner un ejemplo bastante sencillo, un pequeño cliché. Si yo estoy viendo televisión y estoy cambiando los canales, buscando algo que ver, ¿no? Yo gracias a Dios no sufro mucho ese problema, yo no tengo cable, así es que no hay muchas opciones. No sé si les ha pasado a los que tienen cable, pero generalmente los que tienen cable a veces tienen 100, 200 canales y nada que ver. Entonces uno se para frente al televisor, está sentado y cambia y nunca encuentra nada. Ahora todo está más protegido, pero antes no era así. De repente uno pasa por una película y uno se da cuenta que es una película porno. Entonces ahí hay dos opciones. O me quedo viéndola o simplemente sigo cambiando. No es pecado que esa cosa se me cruce en el camino. El pecado ya pasa cuando de repente se cruza y me quedo mirándola. Entonces ahí tengo yo las dos opciones. O me quedo mirando o paso. Entonces, Egipto, volviendo al tema, es siempre esa representación del pecado, porque el pecado hace lo mismo con nosotros, nos esclaviza, nos oprime, y realmente nos tiene en ese estado de esclavitud y nos volvemos servidores del pecado, literalmente hablando. A veces somos muy duros con personas que viven en pecado y los juzgamos y los condenamos y somos realmente fuertes con ellos por la situación que están viviendo y no nos damos cuenta que realmente lo que sucede es que estas personas están esclavizadas del pecado. Necesitan a Cristo para ser libres. Ahora, valgan verdades, también existen las personas que quieren seguir siendo esclavos del pecado. Cuando Israel salió de Egipto, había gente que le reclamaba a Moisés y le decía: ¡Hey! ¿Por qué me estás sacando? Mejor me hubieras dejado allá. Y es que es verdad, una vida en pecado es más cómoda que una vida lejos del pecado. Seamos sinceros, es más cómodo realmente vivir en ese pecado. Es pesado tener que vivir fuera de eso, tener que decirle que no, sobre todo en nuestras vidas, que tantas veces hemos estado acostumbrados a vivir en una forma pecaminosa, haciendo lo incorrecto, y de repente cuando alguien viene y se nos apunta que eso no es correcto, hoy en día se ha agarrado la costumbre que cada vez que alguien dice: oye, esto no es correcto, inmediatamente pararnos y apuntar con el dedo y decir: discurso de odio. Odiador, tú no sabes amar. Dios dijo, Dios que ames, no que odies, y lo que estás haciendo está mal. ¿Quién dice? La Biblia, yo no encuentro una sola parte de la Biblia que diga eso. Es más, hay un pasaje donde, por ejemplo, si el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hubiera hecho eso hoy en día, las 3/4 partes de la iglesia lo hubieran descomulgado, lo hubieran votado y le hubieran dicho que él no es un buen cristiano. Hay una parte donde él dice bien claro que ya ha estado tratando con una persona un tanto tiempo y que ya no se pudo más y que esta persona simplemente decidió seguir el camino equivocado, y él dijo directamente: a esta persona yo ya la entregué a Satanás. Punto. ¿Para qué? Para que el cuerpo se pierda, se haga pedazos, pero por lo menos el alma se salve. Dijo: basta, aquí no hay nada más que hacer, lo entrego a Satanás, chao. ¿Ya? Si él hubiera hecho eso hoy en día, yo estoy seguro que muchos de nosotros, me incluyo en la lista, le hubiéramos dicho: oye Pablo, pero qué mal estás haciendo las cosas, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa así? ¡Qué falta de amor la que tienes tú! Tú no sabes que Dios es amor, deberías estar amando, deberías seguir ahí. No. Pablo sabía que él es un mayordomo también y que el tiempo que Dios le da es una cosa muy importante y que por lo tanto no tiene por qué estarlo desperdiciando. Pero a veces nosotros queremos seguir en esto, queremos seguir en este Egipto. Por eso es que en este momento Josué, que fue el sucesor de Moisés, está en sus últimos días, está en sus últimas horas, ya está llegando al final de su vida y está hablando con el pueblo de Israel, con el pueblo que le tocó él meter a la tierra prometida, hacer las divisiones y todo, y a él les está diciendo, y por eso es que él empieza diciendo: ahora pues temed a Jehová. Pequeño paréntesis ahí, hay que recordar siempre que esto de temer a Jehová no significa tenerle miedo. No. No es una cosa así como una persona que, no voy a decir su nombre, pero estoy mirando, cada vez que se mira al espejo se aterra. No voy a decir tu nombre, Consuelo. No se trata de eso. No es miedo,
sino cuando habla de temor de Jehová, habla de ese respeto reverente. No habla de ese miedo de hacer las cosas porque me vaya a ver y me vaya a castigar. Por ejemplo, ¿qué cosa es ese miedo? Es cuando un conductor está viendo y ve el semáforo en rojo y no ve ningún otro carro y quiere mandarse a pasar. ¿Y qué sucede? Voltea, ve, ¿hay policía? No, aunque ahora también están los inspectores municipales, ¿no? Si no hay nadie que le pueda poner una multa, ¿qué es lo que hace? La mayoría se va a pasar. ¡Fu! Pero si de repente ve un policía, no, ahí sí ya espera que termine bien bonito. Eso es miedo al castigo. Eso es lo que Dios no quiere que tengamos. Cuando habla de temor a Jehová, de temer a Jehová, habla de ese respeto reverente, ese respeto solemne de decir no, simplemente porque a Dios no le gusta que yo haga tal X, Y, Z cosa, simplemente por eso no lo voy a hacer, aunque no haya ningún otro hermano mirándome. Directamente. Ustedes no ven lo que yo hago cuando estoy a solas, pero Dios sí. Ahora, ¿quiere decir que porque Dios me ve, no debo hacerlo? Bueno, eso podría ser un buen incentivo. Pero lo que hay que recordar es no. Yo sé que a Dios simplemente no le gusta eso, y porque a Dios no le gusta, yo voy a ser un hijo educado y no lo voy a hacer. Así de sencillo. Entonces eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo de Egipto, y eso es lo que también aplica a nosotros. Teman a Jehová, y aquí viene, y sírvanlo con estos dos puntos: integridad y verdad. ¿Qué significa servir a Dios con integridad? ¿Qué significa servir a Dios de forma íntegra? Significa servirlo con todo, significa servirlo completo, no significa servirlo a medias, no significa servirlo para que me vean, no significa servirlo en una forma en la que ya, pues, para pasar. En Ecuador, y acá también hay una cosa que dice, ¿no? Limpiar para que la vea la suegra. ¿Qué significa eso? Significa barrer, levantar la alfombra y poner todo ahí debajo listo. Solamente por encimita para que se vea. ¿Saben que acá en el Perú ha pasado una cosa similar ahora con la Avenida del Papa? En el distrito de Víctor Larco, en Trujillo, y esa parte fue una parte muy afectada por los huaicos que hubo el año pasado, que hasta el día de hoy no se ha arreglado. La municipalidad no tuvo mejor idea que simplemente tapar toda esa zona con plásticos y con triple para que cuando el Papa pase, vea todo bonito y no vea la situación de esa gente. Viene la pregunta, ¿eso es integridad? La respuesta es no. Y muchas veces nosotros somos así delante de Dios. Eso es lo que le presentamos al Señor, pero no una vida íntegra. Y eso es exactamente lo que Dios no quiere. Por eso es que Él dice, sirvan a Dios con integridad y verdad. Servirlo con integridad y con verdad. O sea, significa servirlo realmente como debe ser servido, servirlo con todo y servirlo de verdad. Servirlo porque Él merece ser servido, no servirlo simplemente porque yo esté obligado, no servirlo porque haya que hacerlo y todo eso, sino servirlo porque yo quiero, porque lo amo, lo sirvo de verdad. Alguien decía una vez, y yo le doy toda la razón, no sé quién dijo la frase en serio, pero le doy toda la razón, dijo bien claro, y esto lo mencionamos un poco la semana pasada, dijo, puedes servir a Dios sin amarlo, pero no puedes amar a Dios sin servirlo. Lo cual es muy sencillo. Tú puedes saludar a una persona que no te caiga bien y saludarlo hasta educadamente y cortésmente, ¿verdad? Hola, Consuelo, ¿cómo estás? ¿Ven? Se puede hacer, nadie dice que no. Lo cortés no quita lo valiente. Y con Dios es lo mismo. Una persona puede servir a Dios sin amarlo, pero nunca, escúcheme esto bien, nunca uno puede amar a Dios y no querer servirlo.
Es imposible, es como mezclar agua con aceite, no se puede, en verdad no se puede. Ni siquiera con tratamientos químicos, al final siempre se separa y se llega a saber. Ahí es cuando vemos no hay integridad, no hay verdad, es hipocresía, es falso. Muchos sirven a Dios, hay que decirlo tristemente, para que los demás me puedan ver. Aún en las cosas más bajas, aún en las cosas entre comillas más pequeñas. Por ejemplo, llego a una hora precisa al culto para que todos puedan ver que yo vengo y que lo estoy limpiando. Pastor Guillermo siempre elogia a una hermana que suele venir y calladito. A una hora en la que nadie la ve, toca la puerta, he venido a limpiar, viene, limpia y se va. Y permanece en el anonimato. Y ahí está. Eso es servir con integridad. Eso es servir con integridad. Sin que nadie me vea, sin que nadie sepa que soy. Porque no lo hago para la gente. No me interesa. Lo hago para el Señor. Punto final. Y cualquier servicio para el Señor es exactamente igual delante de Dios. A veces nosotros pensamos que estos grandes pastores, estos grandes predicadores que a veces vemos, por ejemplo, Paul Washer, Joe MacArthur, Sugel Michelin y otros más que están por ahí, que de repente los vemos y decimos, wow, esos son grandes siervos del Señor, miren esa forma tan grandiosa en la que sirve el Señor. Yo les digo, delante de Dios, el servicio que ellos hacen puede ser tan bueno como los conserjes que con todo amor limpian la iglesia y nadie nunca los ve. Como aquellas personas que con todo amor y pasión por el Señor limpian los baños, que a veces uno no se da cuenta, pero cuando está sucio ahí sí nos percatamos. Y es verdad. A veces ese es el servicio que nadie quiere hacer. Curiosamente, el que sí lo hizo, y lo hizo de muy buena gana y con mucho amor, fue el Señor Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos, de sus apóstoles. Algo que nadie quiere hacer. Pedro se ofende que el Dios eterno venga a lavarle los pies. Y le dice, no, tú a mí no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque Pedro entendía quién es él. Pedro es el que se levantó y le dijo, tú eres el Cristo de Dios. ¿Tú cómo me vas a lavar a mí los pies? Tú que eres el todopoderoso, el grandioso, ¿cómo vas a lavarme a mí los pies? ¿Cómo tú que eres tan grande vas a ser lo más bajo de lo bajo en nuestra sociedad? Y Jesús le dijo, si yo no hago esto por ti, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y ahí Pedro dice, no, aguanta, espérate, ¿qué? No, Señor, no solamente los pies, sino las manos, la cabeza. Báñame por poco, le dijo. ¿En serio? Y Jesús, espérate, tranquilo, compadre. Los que ya están limpios no tienen necesidad sino solamente de limpiarse los pies. Ya está. Por eso es que él empieza y dice, ahora pues, y por eso dice, quiten de en medio de ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. En pocas palabras, desháganse de toda esa idolatría que ustedes ya tenían hace mucho tiempo, de esa idolatría con la que ustedes crecieron. Y alguien me va a decir, pero ¿sabes qué, hermano? Yo ya vivo así. Yo ya me deshice de todos esos. En mi casa tú no encuentras ni siquiera una estampita, ni siquiera de recuerdo de mi primera comunión. Nada. Yo ya me deshice de todo eso y hasta lo quemé, le eché gasolina y salió una llama grandota. Yo te voy a decir, qué bueno que hayas hecho eso. Ahora deshazte de tus ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Tengo ídolos? Claro que tenemos ídolos. Los que somos padres, por ejemplo, ídolo número 1 que solemos tener, nuestros hijos. Una persona casada que diga, mis hijos son primero que nadie, estás descuidando a tu cónyuge entonces. Ya están mal las cosas. Una persona que digo, no, primero mi mamá, mi papá y después... Si eres casado, no, pues primero tu cónyuge, punto. Después el resto de gente. Ahí hay idolatría. Cuando ponemos a nuestra familia antes que a nuestro cónyuge y todo eso, no. Idolatría. Cuando yo prefiero pasar más tiempo trabajando, idolatría. Cuando yo pongo cualquier cosa, escúchelo bien,
Cualquier cosa, actividad, persona o cosa física antes que Dios, eso se llama idolatría. Cuando algo o alguien me importa más que Dios, es idolatría. Punto final. Y eso incluye muchas veces hasta el mismo ministerio dentro de la iglesia. ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿No se supone que el ministerio es el lugar donde yo sirvo a Dios? Correcto, se supone que es el lugar donde sirves a Dios. Pero muchas veces los que estamos en el ministerio, sobre todo aquellos que estamos a tiempo completo, caemos en el detalle en que empezamos a trabajar más para Dios que pasar tiempo con Dios. A Dios le interesa más que pasemos tiempo con Él a que pasemos tiempo para Él. Y es lo que a Dios más le importa. Es lo que a Dios más le importa. Que estemos con Él más que pasando tiempo para... Pero claro, una cosa no tiene que ver con descuidar lo otro. Ojo ahí. Porque yo puedo servir a Dios y hacer cosas para Él con Él, estando a su lado y todo eso. Me acuerdo cuando con Vivi éramos misioneros, todavía no estábamos casados. Ay, tiempos hermosos. Lo que sucedía era que... hola amor, ahí está ella sentada. Estuvimos en una casa en Lima, al norte, en Comas, el populoso distrito de Comas, y ahí nos estuvo hospedando un pastor de la Iglesia Metodista Libre, ¿te acuerdas? Y él tenía un muchacho que era su ayudante, y curiosamente el chico se llamaba Jesús. Y siempre, a cada rato, cada vez que él iba a salir, se escuchaba este grito que él daba: ¡Jesús, vamos! Todo el tiempo, y nosotros nos quedamos pensando y empezamos a meditar y decíamos, qué hermoso sería que nuestra vida sea así, dijimos. Y de repente nuestra compañera de misiones, la compañera que estaba con nosotros, parte del equipo, ella dijo, más bien debería ser al revés. Debería ser, Jesús, ¿a dónde vamos? En lugar de yo decirle a Jesús, hey, ven conmigo para acá, ven conmigo para allá. No, es, hey, ¿a dónde quieres que vaya? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A dónde tengo que seguirte esta vez? Y eso es lo que debería ser el patrón de nuestras vidas, no al revés. Versículo 15. Esta es la advertencia dura. Y esta es una cosa muy dura, y acá la cosa deja de ser cómica, y acá la cosa deja de ser entre comillas bonita. Si mal les parece servir a Jehová, escuchen, si mal les parece servir a Jehová, esto aplica para todo tipo de servicio. El servicio que quiero hacer y el servicio que a veces no quiero hacer. Porque seamos sinceros, a veces queremos hacer un cierto tipo de servicio y otro no. Cuando yo recién vine a los pies del Señor, esto fue en Huánuco, gracias a Dios, el pastor de la iglesia se llamaba Pedro Miguel Vázquez Amamé. Digo se llamaba porque él ya no es pastor de esa iglesia, sigue vivo todavía, está pastoreando una iglesia, si no me equivoco, en Lima. Pero él tenía, en aquel entonces, no sé si la siga teniendo, una política. Él decía que cualquier persona que vaya a servir en la iglesia, primero lo ponía de ujier. Por ahí tenían que pasar todos. Si quiere llegar y servir, ser parte del equipo de alabanza, podía hacerlo, pero primero lo ponía de ujier. ¿Qué hacían los ujieres? Había un conserje en esta iglesia. Este conserje se encargaba de limpiar básicamente lo que era el piso del templo y los baños y tener las cosas listas. Pero los ujieres eran los responsables de llegar antes que nadie, acomodar las bancas, y en esa época esa iglesia tenía esas bancotas grandes de madera que cada una pesaba y realmente eran más pesados que un jugo de tornillos. Era realmente así de duro. Pero los ujieres se encargaban de agarrar su trapito y limpiar las bancas, acomodar absolutamente todo, limpiar, sacar todos los polvos. Eso se encargaban los ujieres, y acomodar las cosas. Los ujieres se encargaban de darle la bienvenida a la gente y acomodar a las personas para que todos entren bien, para que todos estén acomodados. Era realmente un trabajo muy duro lo que los ujieres hacían ahí. Uniformados todos. Cada quien compraba su uniforme con su plata. No era que, ay, iglesia, dame para que compre. No. Vas a servir de ujier, necesitas tu uniforme. ¿Sabes qué? El uniforme es así. Mándate a hacer el pantalón donde tú quieras y mándate a hacer la camisa donde tú quieras. El solapero que diga ujier de la iglesia te lo damos nosotros, prestadito, porque lo tienes que devolver después. Y este pastor le decía a todo el mundo servir para eso. Y una amiga mía,
que fue líder de Ujieres durante muchísimos años, le preguntó al pastor por qué hace eso. Y él dijo, porque ahí es donde se ve el carácter de la persona. Si la persona realmente quiere servir a Dios, va a hacer lo que sea. Si la persona lo único que quiere hacer es pararse adelante y brillar para los demás, para que los demás la miren, entonces no hace nada. Tremenda lección. Y cuánta verdad. Qué hombre tan sabio. Hizo eso. Y hacía eso con todo el mundo y no sé, y espero que lo siga haciendo. Por eso dice, si mal les parece servir a Dios. Y él bien claro decía, la persona que no hacía esto no servía, punto final. No, pero es que yo lo que tengo es un don para la música. Qué bueno, primero de Ujier. No, es que yo no voy a poner a hacer eso, entonces tampoco sirves adelante. Tampoco sirves adelante. Por eso dice, escojan ahora a quién sirves. Si mal te parece servir a Dios, escoge a quién vas a servir. Si sirves a los dioses que sirvieron tus padres cuando estuvieron al otro lado de Egipto, o a los dioses en los amorreos. Y esta parte es muy interesante y es algo que yo personalmente lo tomo. Y lo digo. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Si mal les parece servir a Dios, adelante, no es mi problema. Si a ustedes les parece mal, si no quieren hacerlo, adelante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto final. Y alguien dirá, pero oye, ¿eso no está mal? ¿No tendrías acaso que preocuparte más bien que la gente también pueda servir? Sí. Pero llega un punto en la advertencia en que basta. Es tu decisión y es algo personal. Completamente personal. Y el Señor Jesucristo me respalda. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Si quieren seguirme, pueden hacerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 21. El Evangelio según San Juan es el cuarto capítulo de la Biblia, es el cuarto libro del Nuevo Testamento, digo, y el capítulo 21 es el último capítulo del Evangelio, justo antes de Hechos. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 23. Hay una cosa muy interesante que dice ahí. Vamos a contextualizarnos. Pedro está caminando junto a Jesús, un Jesús ya resucitado, y acaba de pasar la parte donde Jesús le explica a Pedro, hey, ya te perdoné por la negación que hiciste, no te preocupes, ya estás perdonado. Y en el versículo 20 dice, volviéndose Pedro, o sea, mirando hacia atrás, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo, Señor, ¿y qué de este? En pocas palabras, Pedro está caminando con el Señor. El Señor acaba de decirle, Pedro, estás redimido por la traición, no te preocupes. Entonces Pedro ya se siente bien, ya está arreglada su relación con el Señor, él ya siente que se arregló, voltea y ve al otro que está caminando detrás de él y dice, Señor, ¿y este patita de atrás? Y aquí la palabra de Jesús es muy dura y fuerte. Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, en pocas palabras, si yo elijo que él tenga una larga vida hasta que yo regrese, ¿qué a ti? O sea, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Lo que Jesús le está diciendo es, mi relación con él es mi relación con él. Tú no te preocupes por eso, tú sígueme. Tú no te preocupes por la relación que yo tenga con otro. Preocúpate de la relación que tienes tú conmigo. Y es lo mismo que Josué dijo años atrás. Si ustedes no quieren servir a Dios, si ustedes prefieren poner otras cosas delante, si ustedes no quieren servir a Dios ni con integridad ni con verdad, si ustedes quieren servir a otros dioses, si ustedes quieren vivir en idolatría, si ustedes quieren vivir en otras cosas, adelante, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Punto final. Si ustedes quieren vivir una vida que no le agrade a Dios, si ustedes quieren servir de mala gana, si ustedes quieren hacer las cosas mal, si ustedes quieren vivir como si fueran paganos en pecado, que no les importa absolutamente nada, adelante. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Punto final. Ahí terminó el discurso de Josué.
Y es muy interesante. Es muy interesante todo esto cuando lo pensamos bien y cuando analizamos. Y yo les animo a que vayan a casa y durante la semana lean estos versículos. Y si pueden hasta memorícenlos. Les animo a que hagan eso. Y que lo mastiquen así, que como las vacas lo rumiemos un poco. Lo pensemos bastante y lo tomemos. Si bien es cierto, a veces, y en verdad desanima, ver cómo a veces uno le pone el ahínco y ver gente que no le interesa ni siquiera servir al Señor en nada. Y una vez se desanima y todo lo demás, ahí piensen de nuevo en lo que pasó con Pedro y Jesús. ¿A ti qué? Tú sígueme. Eso, yo les digo, es lo que personalmente a mí me ha dado la fuerza desde el 2004 hasta el día de hoy de servir al Señor sin desmayar. Una época cuando yo era el pastor de la primera iglesia bautista de Loja. Ahí sí era el pastor, acá no. Acá es Guillermo, solo lo apoyo. Solo soy misionero. Era bien chévere. Y había momentos en que literalmente la iglesia estaba sucia, se quedaba sucia y no había quien lo haga. Y yo, a pesar de que era pastor, subía y la limpiaba. Y a veces tenía conversaciones con Vivi y Vivi me decía, pero ¿por qué lo estás haciendo? Yo decía bien claro, si ellos quieren perderse el privilegio de servir a Dios limpiando el templo, que se lo pierdan. Yo sirvo al Señor. No lo limpio para ellos. No lo limpio para que ellos vean. Y lo hago a una hora cuando no están, para que no me vean hacerlo. Simplemente que vengan y lo encuentren limpio. Y tal vez ni lo noten. Ahí es donde se nota cuando a alguien le importa y cuando a alguien no le importa. Seamos sinceros, es así. Pero yo sirvo al Señor. Mis amados, en esta noche les recomiendo que podamos tener la misma actitud de Josué. Que no nos importe lo que los demás hagan. Que lo único que nos importe sea que yo sirvo al Señor. Punto final. Si ellos quieren servir, si los demás quieren servir, si los demás, adelante, ese es asunto de ellos. Es algo de lo cual yo no me voy a preocupar. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y cada vez que venga la duda, pero ¿y este otro por qué no hace nada? Recuerden lo que Jesús le dijo a Pedro. Si yo quiero que ese otro se quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Tú sígueme. En pocas palabras, preocúpate de tu relación con el Señor y no de la relación de otros con Dios. Así creceremos. Porque cuando yo me pongo a mirar la relación de otros, digo, uff, qué terrible. Yo tengo que preocuparme de mi relación con Dios. Vamos a orar.